Te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. La gente de Arturia acaban de presentar entonces la versión número 11 de su serie Beat Collection. Increíble selección entonces de instrumentos virtuales listos para producir nuestra música. Dentro de este paquete pues venían varios sintetizadores nuevos que incorporaron y voy a estar trayéndoles una serie de vídeos en los cuales voy a compartirles las revisiones de cada uno de estos instrumentos virtuales, de estos sintetizadores que añadieron entonces a esta Beat Collection en su 11ª presentación. Vamos a empezar entonces esta serie hablando del Mini Brute V virtual de la marca. Lo flexible y lo sencillo que es realmente programar este sinte, y claramente los resultados obtenidos son los que realmente nos interesan, que básicamente es un sintetizador analógico que fue líder en el resurgimiento de lo analógico por allá en el 2012 y fue diseñado para un control pues bastante práctico, sinceramente, ya que puso la potencia bruta al alcance de la mano de cualquier experimentador sonoro con filtros tipo Steiner Parker y Metalizer, ¿ok? Así que llegó a superar límites del sonido y a redefinir la tecnología analógica moderna. Así que va a ser el primero de esta serie con el cual quiero enfrentarme para que conozcamos a detalle partes constitutivas y lo escuchemos en acción. Yo estoy probando la versión demo de los mismos, los trial, que es lo ideal siempre antes de adquirir un plugin. Si te llama la atención, pues puedes hacerte claramente con el mismo. Así que te voy a dejar enlace en la descripción. A través de ese enlace puedes entonces probar los trial o acercarte directamente si quieres adquirir la licencia de estas herramientas. Así que por ahorita pasemos a pantalla, escuchemos y conozcamos a detalle el Mini Brute V de la gente de Arturia. Acabas de escuchar entonces en acción esa belleza Mini Brute V de Arturia. Estás viendo que estoy utilizando la versión demo del mismo. Nada impide que también lo pruebes de primera mano para que veas el potencial que encierra esta herramienta. Miremos entonces qué tenemos en el mismo, partes constitutivas, y quiero empezar por la sección del mixer del oscilador, acá esta parte, porque aquí este contiene los bloques de construcción más básicos del sonido que podemos generar con esta herramienta. Esos sencillos deslizadores que tenemos entonces acá, simplemente arrastramos sobre los mismos, pues nos permiten mezclar las fuentes de sonido disponibles, cualquiera de las mismas o todas claramente. Y de izquierda a derecha entonces tenemos el sub-off, con el cual usamos el nivel del suboscilador. Luego tenemos este que tiene un símbolo de onda ascendente, puedes verlo. Con este lo que hacemos es ajustar el nivel de una forma de onda ascendente en diente de sierra o rampa. Luego tenemos entonces para ajustar el nivel de una onda de pulso. Luego usamos el nivel de una forma de onda triangular y por último tenemos para usar el nivel de una forma de onda de ruido blanco. Pero arriba del todo tenemos el oscilador como tal. Entonces esta sección nos alberga como un mayor control sobre el carácter de las formas de onda del oscilador como tal. Inicialmente tenemos entonces la parte, por ejemplo, de las octavas y tenemos la parte de las ondas en la parte superior. Con Wave, desde acá, arrastrando ese pequeño interruptor, seleccionamos entre una onda de pulso o sinusoidal como forma de onda del suboscilador, ¿ok? Y tenemos octavas para elegir si el tono del oscilador es una octava o 2 octavas más abajo que la forma de onda principal. Tú ya eliges. Luego tenemos Ultrasound Amp y tenemos Ultrasound Rate. Y con este parámetro lo que hacemos es configurar el control de nivel de las ondas de sierra desplazadas de fase, y con el que tenemos en la parte inferior ajustamos la velocidad del efecto de modulación causado por la mezcla de las señales, ¿ok? Ten presente que los efectos de los controles ultrasound solo se oyen cuando la onda de sierra se sube a un valor distinto de 0, ¿ok? Así que ten presente eso a la hora de empezar a manipular esos parámetros, pues debes subir esto por encima de 0 para poder escuchar entonces como tal el sonido o el efecto que ultrasound va a generar. Se crea como dos copias desfasadas de la onda de diente de sierra y luego las mezcla con la original. Junto a él tenemos el ancho de pulso. Como su nombre indica, la anchura del pulso se refiere pues a la relación entre los ciclos negativos y positivos de una forma de onda que de otro modo sería cuadrada. En otras palabras, los pulsos positivos hacen más anchos en relaciones más bajas, o sea, en relación con los negativos. Una onda cuadrada perfecta tiene una relación del 50%, ¿ok? Entonces con este parámetro lo que hace es cambiar la relación entre ciclos positivos y negativos, ¿ok? Y debajo tenemos Envelope Amp, con el cual establecemos la profundidad de modulación de la relación del envolvente de filtro. Luego tenemos entonces algo que se llama Metalizer. Y el Metalizer solo va a afectar entonces a la forma de onda triangular. Aumenta entonces la cantidad de armónicos superiores y a veces no lineales en la forma de onda mediante un proceso conocido como plegado de onda.
Entonces con este parámetro final aumentas el número de pliegues al girar el knob hacia arriba. ¿Ok? Debajo tenemos la cantidad de envolvente y con este parámetro lo que hacemos es añadir la modulación del parámetro anterior desde el envolvente de filtro. Junto a él tenemos el Steiner Filter, que básicamente la finalidad de un filtro es bloquear algunas frecuencias de la señal de entrada dejando pasar otras. ¿Ok? Podría decirse que el carácter del filtro es más importante muchas veces para la identidad sónica o sonora de un sintetizador que el mismo oscilador. ¿Ok? El Mini Brute, esta versión, es un diseño de 12 decibeles por octava basado en el Steiner Parker Syntacon, que es un raro sintetizador estadounidense fabricado entre 1975 y 1979 y puede ser muy limpio y transparente con una ganancia baja, pero también podemos hacer que suene bastante rudo o agresivo si le exigimos mucho. Entonces simplemente tenemos aquí para jugar con la típica frecuencia de corte, la resonancia del filtro. Tenemos aquí el factor Brute y sucede que en algunos sintetizadores analógicos de los años 70 los músicos introducían la salida de auriculares en la entrada de audio externa del sintetizador para sobrecargar el filtro. Que a diferencia entonces de las salidas principales de nivel de línea, las salidas de auriculares están amplificadas, por lo que se conseguía fácilmente un sonido más pesado que podía sostenerse junto a las guitarras eléctricas, por ejemplo. Este factor brute, como le llaman ellos, factor bruto, emula esto. Entonces se originó en el Mini Brute de hardware y ahora aparece en toda la familia de sintetizadores Brute también. Entonces ajustes extremos pues crea bandas laterales o tonos adicionales que afectan a la afinación. Por ejemplo, tocar una escala o un acorde puede no sonar como se espera. Entonces es interesante porque los diseñadores de sonido y los artistas de ruido experimentales pues les va a encantar básicamente manipular este knob, ¿ok? Luego tenemos por aquí este Envelope Amp y tenemos junto a él el Keyboard Tracking. Con el Envelope Amp, pues ajustamos o establecemos la profundidad de modulación bipolar, ya que vamos en sentido de, negativo positivo, como puedes ver acá, de la envolvente de filtro. Y con Keyboard Tracking lo que hacemos es ajustar cuánto sigue el corte del filtro a la nota o notas que se tocan en el teclado, ¿ok? Y los modos de operación del filtro, pues tenemos aquí Low Pass, Bypass, High Pass y tenemos filtro Notch. Así de simple es esta sección. Debajo tenemos la envolvente de filtro. Las envolventes del filtro. Y las envolventes del filtro son de tipo ataque, caimiento, sostén, liberación, lo que estás viendo allí, que son simples. Y específicamente el ataque lo que nos permite es ajustar el tiempo que tarda la envolvente en subir al máximo cuando se dispara una nota. Con el decay, pues ajustamos el tiempo que tarda en pasar del pico de ataque al nivel de sustain, y con el sustain pues establecemos el nivel al que se mantendrá la envolvente mientras se mantenga una nota. Y por último tenemos la liberación release, determinamos el tiempo que tarda la envolvente en pasar del nivel de sostenido a cero una vez que se suelta una nota. Para acá tenemos un LED que se iluminará, es un LED blanquito, ya lo vas a ver cuando actives el plugin. Nos va a indicar la presencia de la señal y brilla más para indicar una mayor ganancia, ¿ok? Luego nos encontramos con la envolvente del amplificador, que lo tenemos justo a la derecha. Y este generador de envolventes entonces está dedicado al volumen, VSA. En la práctica, entonces, el nivel máximo alcanzado en el pico de la fase de ataque viene determinado por el knob de la salida principal de la barra pues, superior que tenemos acá en este plugin, que es este de acá, el volumen principal. Y tenemos esas envolventes, el ataque, ajustamos el tiempo para que el volumen suba al máximo una vez que se dispara una nota. Luego tenemos el decay, pues ajustamos el tiempo que tarda en pasar del pico de ataque al nivel de sustain. Con este sustain ajustamos, establecemos mejor el nivel al que se mantendrá el volumen mientras se mantenga una nota, y con la liberación release lo que hacemos es determinar el tiempo que tarda el envolvente en pasar del nivel de sustain a cero una vez que se suelta una nota. Y al igual entonces que con la envolvente de filtro, este pequeño LED que tenemos acá pues indicará la presencia de señal y brilla más para indicar una ganancia más alta. Luego tenemos una sección que se llama dispersión. Si damos clic al logo de Arturia, voilà, allí la vemos, ¿ok? Ahí accedemos a los controles de dispersión y tenemos entonces por aquí el pitch. Por ejemplo, puedes girarlo, son tornillitos pequeños. Afectamos el tono del oscilador. Luego tenemos junto a él el wave o la onda. Afectamos la anchura del pulso, la cantidad de ultrasierra y de metalizer también. Con gain afectamos a múltiples etapas de ganancia, tanto el oscilador a filtro como el filtro al VSA. Este gain solamente está presente en el Mini Brute virtual, ¿ok? Con el cutoff afectamos a la frecuencia de corte del filtro. Con el feedback, retroalimentación, afectamos a la resonancia del filtro y al factor bruto. Y con envelope, pues afectamos a los ajustes de la envolvente del filtro y del preamplificador, ¿ok? A ver, si los subes todos al máximo, por ejemplo, podemos aproximarnos al sonido de un viejo sintetizador analógico que necesita como una puesta a punto, que necesita ser reparado, arreglado. Pero en general los efectos son sutiles y a su vez tenemos un knob por acá, enfrente, que se llama Vintage, ¿ok? Donde cual también podemos lograr esos efectos de una unidad clásica vieja que se está deteriorando. Así que muy útil estas recreaciones de Arturia.
Claramente tenemos la sección de Unison y afinación, en donde tenemos entonces distintos controles, pues para manipular como tal, que es donde está entonces el vintage que acabo de mencionar. Entonces habilitamos Unison acá. Y este modo apila como las voces, de forma que al tocar una nota se activan todas las voces, de 2 a 8 voces, ¿ok? Ten presente que al activarlo el sonido siempre va a ser monofónico. Y desde acá Unison puedes elegir el número de voces, ¿ok? De la parte inferior. Entonces tienes máximo 8, como puedes ver allí. Lo inhabilitas y esa opción de voces vas a ver cómo desaparece. Luego junto a él tenemos el de Tune, este knob o arriba del mismo, que solo funciona cuando está activado el modo Unison. Es decir, si lo inhabilito, pues podrás manipularlo, pero no tendrá ninguna acción sobre el audio. Activa el Unison y podrás ahora sí tener afectación. Vas a escuchar entonces cómo afecta el audio. Y lo que hace básicamente es que introduce desplazamientos de afinación entre las voces. Dependerá del número de voces que tengas acá. 3 voces vienen por default, te vas a generar desafinación o desplazamiento de afinación entre esas 3 voces, ¿ok? Junto a él tenemos el knob vintage que te mencioné, recreando entonces, como te digo, el carácter general de un sintetizador clásico deteriorado a mayores valores. Con Fine Tune lo que hacemos es hacer procesos de afinación para ayudarnos pues a ajustar el tono general del Mini Brood a cualquier proyecto musical, ¿ok? Por acá tenemos entonces para jugar con la rueda de tono, que no puede faltar, la modulación también, eso puedes vincularlo a tu unidad hardware claramente, pero también tenemos por ejemplo los rangos de inflexión, tenemos el glide, la transición entre notas, desde acá elige los destinos entonces, qué parámetros quieren influenciar con la rueda de modulación. Entonces tenemos el cutoff, el vibrato, el LFO, y desde que ajustas la intensidad, por ejemplo, del cutoff, si eliges vibrato igual, pero si eliges la intensidad del LFO, pues se va a inhabilitar básicamente ese control. Una sección infaltable en todo sintetizador es el oscilador de baja frecuencia, el LFO, que lo tenemos acá. Claramente se incorpora un LFO sincronizable con el tempo que podemos nosotros modular 5 destinos distintos a la vez con 4 profundidades distintas. Entonces tenemos parámetros como el PWM y Metalizer. Afectamos a la anchura de pulso del oscilador y al Metalizer a una profundidad compartida básicamente. Luego tenemos junto a él el pitch, con el cual afectamos el tono del oscilador para todas las formas de onda excepto el ruido. Luego tenemos filter, con el cual afectamos a la frecuencia de corte del filtro. Y tenemos amp, con el cual lo que hacemos es afectar el nivel de volumen también controlado por la envolvente del amplificador, ¿ok? Tenemos también las formas de onda que no pueden faltar. Desde aquí simplemente giras y eliges la envolvente. Y como te mencioné, pues nos ofrece 6 formas de onda que lo ideal es que experimentes con las mismas. Tenemos el parámetro rate de velocidad, usamos la velocidad del oscilador de baja frecuencia, y cloud puede estar de forma libre o sincronizado al tempo del proyecto. Pero también tienes aquí para trabajarlo sincronizado con el retrigger o el disparo de notas, ¿ok? Entonces si eliges, por ejemplo, sync solito, el LFO se sincronizará con el tempo, pero no se vuelve a disparar necesariamente cuando se tocan las notas, ¿ok? Si elegimos sync retrigger, pues estará sincronizado con el tempo y se vuelve a disparar desde el principio, pues de su fase con cada nueva nota que se toca. Junto a él tenemos el arpegiador, que no puede faltar también, muy útil, muy inspirador para generar entonces arpegios, secuencias bastante interesantes. Tenemos los modos de operación acá, pues establecemos el orden en que se van a reproducir las notas sostenidas, ascendentes, descendentes. Tenemos este up-down que sería arriba y abajo, y tenemos por último entonces random para que de forma aleatoria invente. Luego tenemos la sección de octavas, ajustamos el intervalo del ciclo de notas de una octava, ok, hasta 4 octavas. Luego tenemos el swing, que lo tenemos aquí justo a la derecha, pues se describe a menudo como una sensación rítmica detrás del compás, y el Mini Brood pues nos tiene este rango que va de 50, como puedes ver, hasta 75%, valores porcentuales. Podemos trabajarlo sincronizado al tempo de forma libre, como puedes ver acá también, y también tenemos algunos modos entonces para sincronizarlo. Entonces, por ejemplo, si tenemos el modo sync, que es como viene por default, el knock hace un barrido o recto entre sillos y puntillos, es decir, todos los valores posibles. Strain Only, aquí el knob solo barre los valores rítmicos rectos o hacia adelante. Tenemos el Triplet Only, en donde tenemos que el knob solo recorre valores de tresillos, por ejemplo, 3 notas de 8 tocadas en la duración de una negra, o el Dotted Only, en donde el knob solo recorre los valores rítmicos punteados, ¿ok? Experimenta. Y Rate, claramente que no puede faltar, pues nos permite establecer la velocidad. Entonces, de esos arpegios ajustados a valores de nota, desde acá puedes traerlo también de forma libre, ¿ok? Y desde aquí lo habilitas o inhabilitas la sección del arpegiador. Y acá tenemos el Velocity. Desde esta sección tenemos 2 nodes básicamente bipolares para traducir la velocidad medida en expresión musical. Con AMP determinamos la cantidad en que la velocidad aumenta el nivel de sonido, y debajo tenemos entonces Filter. Establecemos la cantidad en que la velocidad eleva el corte del filtro. Luego tenemos la sección del Aftertouch, ¿ok? También tenemos aquí
aquí un par de knobs, controlamos la profundidad a la que afectamos el aftertouch, que vendría a ser esa presión del dedo sobre una tecla o un pad en nuestro teclado controlador. Y tenemos entonces el vibrato, con el cual usamos la cantidad, entonces como su nombre hace referencia de vibrato específico que queremos en el audio, y con filter la frecuencia de corte del filtro. Y tenemos por último aquí la sección de vibrato. Desde aquí controlamos básicamente un vibrato específico para que podamos añadir modulación de tono sin utilizar el oscilador de baja frecuencia, lo que nos permite pues guardar el oscilador de baja frecuencia para otras modulaciones, utilizarlo para otras modulaciones. Claramente elegimos forma de onda desde acá. Simplemente arrastras, entonces tenemos por ejemplo una forma de onda cuadrada positiva que sería bueno para realizar trinos ascendentes entre la nota tocada y otras más agudas. En la parte central tenemos seno, este es más útil para vibratos tradicionales, y la cuadrada negativa está pensada más para trinos descendentes entre la nota tocada y otra más grave, ¿ok? Y la velocidad, controlamos pues la velocidad del vibrato básicamente con este knob que tenemos acá. Si nos vamos a la parte superior derecha, nos encontramos con los efectos, damos clic aquí y voilà, se despliega un menú en la parte inferior para acceder entonces por ejemplo a un chorus. Desde aquí activas o desactivas el mismo, dando clic aquí accedes a algunos presets, claramente el tiene por default, y a partir de allí puedes sincronizar entonces eligiendo la forma de onda para generar el efecto de modulación, trabajarlo por ejemplo en estéreo o en mono. Desde aquí lo habilitas, en este caso puedes arrastrar hasta cuántas voces quieres generar con este chorus, máximo 3, intensidad del efecto, la velocidad, claramente la intensidad, el feedback o retroalimentación y el delay. También tenemos entonces la distorsión, de igual manera funciona, ¿no? El preset que tú quieras, vas a ver la representación en pantalla, también desde aquí eliges como el algoritmo. Entonces, por ejemplo, quieres un delay, un efecto de saturación tipo tape de cinta, allí lo tienes, activas un filtro. Entonces acá tienes para establecer la frecuencia de corte, la resonancia de ese filtro, puede ser un high pass filter o un low pass filter o un pasabanda, tú ya eliges, ajusta la intensidad de la saturación que quieras aplicar, la ganancia de salida para compensar y el dry wet para el equilibrio entre la señal seca y la señal procesada. Quieres colocarlo previo entonces o posterior y quieres que sea más un efecto oscuro o más brillante, pues aquí lo habilitas y activamos el auto para que haya compensación automática de ganancia y no se disparen los niveles. También tienes acá efecto de cinta y tenemos por último que no puede faltar nunca el ambiente con reverb. Dando clic de nuevo aquí en Effects, pues cerramos ese panel de efectos, ¿ok? Dando clic en el piñón, vamos a todo lo que es configuración general del plugin. También configuración MIDI, todo lo que es asignaciones, puedes visualizar los macros, también puedes hacer asignación de macros con MIDI Layer, simplemente con tu teclado controlador, y tutoriales que nos ofrece entonces el desarrollador. Claramente no pueden faltar los presets categorizados. Tenemos aquí bajos, por ejemplo, metales y vientos, baterías, pianos eléctricos, teclados. Elige la categoría, toca entonces así el sonido, igual, ya lo tienes. Claramente con las flechas también te desplazas y los favoritos con el corazoncito los puedes marcar. Desde el icono de hamburguesa, parte superior izquierda, tienes acceso entonces para crear preset, guardar todo lo que es gestión, ¿no? Guardar los tuyos, sobreescribir, cambiar el tamaño de la interfaz del plugin, cambiar el tema. En este caso tengo el modo oscuro, puedes utilizar un modo más bien claro. Allí lo estarás viendo. También tenemos acceso a tutoriales. Desde aquí activaría el plugin, la ayuda general, el about como tal del plugin. Vamos a dejarlo en el modo oscuro que es más llamativo. Y algo que no mencioné con respecto a los efectos, regreso acá, se me olvidó mencionarlo. Vamos a abrir el panel de efectos. Es lo siguiente, no son los únicos efectos que vienen. Claramente, si yo doy clic, por ejemplo, derecho sobre el delay, tengo acceso a cambiar el tipo de efecto. Entonces vienen categorizados: espaciales, distorsiones, por modulaciones, dinámicos o por ecualización y filtrado. ¿Quieres un compresor? Dale clic aquí y voilà, allí lo tienes. Entonces ajustas parámetros como el umbral, la relación, la ganancia de salida para compensar, la liberación y el ataque, ¿ok? Y aquí puedes tener compensación automática de ganancia y a partir de un preset también directamente, ¿ok? Ahora de nuevo, botón derecho. No, yo quiero más bien un modulador tipo 1, pues dale clic acá y lo vas a tener. Entonces ajustas el equilibrio entre señal seca y procesada, la velocidad de esa modulación, la intensidad y la fase. Y también claramente tienes preset, así que es bastante versátil. Simplemente botón derecho y cambias el efecto. No quieres ninguno, dale no y voilà, lo eliminas entonces de la sección de efectos. Eso faltaba por explicarles en esta parte. Y ya por último, en la parte inferior pues tenemos acceso a la polifonía. Desde aquí elegimos este menú emergente, nos permite seleccionar si el mini group se reproduce de forma monofónica o polifónica. Entonces si elegimos por ejemplo el mono retrigger, cualquier nota nueva vuelve a disparar las envolventes y el LFO. Si elegimos el mono legato, por ejemplo, entonces aquí estaría en monofónico, ¿no? Las envolventes y el oscilador de baja frecuencia solo se vuelven a disparar si se suelta la nota anterior antes de tocar una nota nueva. Y también tenemos el modo polifónico de 4 u 8 voces, tú ya eliges cuál quieres utilizar. Con Kits vas a visualizar pues el teclado en pantalla básicamente del mini group, ¿ok? Dando clic, vuelves y lo ocultas. Desde acá tenemos el historial.
en donde puedes regresar algún ajuste que te haya gustado, ¿ok? Incluido el preset inicial si te vas hasta el principio. También puedo de aquí como rehacer y hacer ajustes. Desde aquí veo la intensidad de CPU, cuánto está consumiendo el sintetizador. Y el botón de pánico, si generar aquí un feedback, una retroalimentación vitalicia, desde aquí simplemente dando clic, puedo cortar el sonido. Y tenemos 3 parámetros más acá: brillo, timbre y tiempo. Básicamente son macros, ¿no? Estos nos permiten afectar a varios parámetros girando solo uno de ellos. Y donde lo visualizas, si te vas acá a esta pestañita que dice macros, acá. Entonces acá tenemos el brillo, que es exactamente eso que tenemos acá. Puedes verlo, ¿ok? Está ajustado, en este caso configurado, como puedes ver, con el cutoff del filtro directamente. También tenemos acá el timbre, que sería la resonancia. Acá sería el tiempo, ¿ok? Tenemos el movimiento, que lo tenemos por acá, que estaría asociado más bien a el LFO, sería el filtro, y la velocidad del LFO. Entonces están vinculados a macros. Básicamente puedes asociar otros parámetros claramente a estos macros de brillo, timbre, tiempo y movimiento. Dando clic aquí de nuevo, ocultamos este panel. Y eso es en términos generales, amigos, lo que tenemos en esta herramienta de Arturia, su Mini Brute V. Escuchemos un poquito más entonces lo que podemos obtener con esta herramienta, pero te reitero, como siempre acostumbro, que lo ideal es que lo pruebes de primera mano. Yo tengo el demo, también puedes probar el demo, así que te dejo enlace en la descripción si quieres probarlo directamente, pero también si quieres hacerte con este plugin, por lanzamiento Arturia tiene pues un descuento especial, así que te dejo enlace en la descripción. A través de ese link puedes adquirir este plugin si te interesa. Realmente muy recomendado. Me gusta mucho el carácter y el sonido que se puede obtener con el mismo personalmente. Y acabas de escuchar y ver en acción entonces este monstruo analógico de la mano de Arturia, su recreación del Mini Brute en su versión virtual. Bastante interesante, muy buenos sonidos, como nos tiene acostumbrado Arturia, con potencia, muy útil para ser utilizado en cualquier género musical, desde lo urbano, pasando por lo pop, pasando por lo electrónico y todo lo que desees experimentar con el mismo. El enlace te lo dejo en la descripción para que pases y de primera mano puedas probarlo o hacerte con este plugin. Yo por ahora me despido. Si te fue de utilidad la información,
dale like al video, pero deja tu feedback en los comentarios qué te ha parecido entonces esta versión de Arturia. También te invito para que te suscribas al canal si aún no lo estás. Recuerda que es gratis y activa eso sí la campana para que te notifique cuando publique los otros vídeos de esta serie que se viene. Así que mantente atento aquí al canal, pero también te quiero dejar por acá un par de vídeos más que pueden serte de utilidad, de herramientas útiles para producir buena música. Por ahorita entonces me despido, nos reencontramos en una nueva revisión muy pronto. Recuerda que esto lo viste y lo aprendiste en Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza.